La reforma constitucional consignado por el jefe de Estado ante el Parlamento causó sorpresa entre expertos en el área constitucional. A continuación revisemos algunos de los artículos más polémicos y cómo los interpreta el constitucionalista Germán Escarrá y el economista José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela, por cierto. Que seguramente va a generar roncha, pero bueno, el que le pique, que se rasque. El anuncio presidencial parece causar tantas ronchas como en una lechina. El constitucionalista Germán Escarrá dice que tal y como fue planteada la reforma, debe ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente y no con el voto del Parlamento rojo-rojito. Y es que según Escarrá, el presidente Chávez se olvida que sus propias palabras sobre la ilegitimidad de ciertos alcaldes por el número de votos obtenidos califica perfectamente al Poder Legislativo. Hace poco, señora presidenta, creo que hubo una elección de un alcalde por allá. ¿Cuál sería el nivel de participación? 20%. Miren, desde el punto de vista estrictamente político, eso no tiene legitimidad, compadre. No tiene legitimidad. En una Asamblea Nacional deslegitimada, incluso deslegitimada el día de ayer por el jefe de Estado cuando dijo, bueno, todos esos gobernadores y alcaldes que sacaron menos del 30% no son legítimos. Bueno, ¿cómo va a ser legítima una asamblea que no llegó al 11%? Pasemos rápidamente a revisar la propuesta que ha causado más roncha de todas, la modificación del artículo 230, la reelección continua. El periodo presidencial es de 7 años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo periodo. ¿Qué significa eso? Este señor tiene 8 años, hubo 2 de regalo, 8 años en el ejercicio del poder, más 6 años, más 7 años de un tercer periodo y de ahí en adelante 7 años de manera consecutiva. Es decir, cualquier suma elemental nos llevaría más de 25 años a una persona que creo está ubicada en los 53 años de edad. Perpetuidad en el poder y control absoluto del Estado y las instancias del gobierno son para Escarrá las dos intenciones que tiene el presidente Chávez con esta reforma. Citemos la nueva geometría del poder propuesta por el jefe de Estado. Las comunas, sigo leyendo, serán las células geohumanas del territorio y estarán conformadas por las comunidades. Esas son las escalas: comunidades, comunas, ciudades. La creación de las llamadas provincias federales, las ciudades federales y los distritos funcionales, propuesta el día de ayer, es un ejemplo interesantísimo de cómo entiende la democracia. ¿Quién nombra esas autoridades en el ámbito de los municipios y de los estados? El jefe del Estado. Y si la creación de la figura del vicepresidente causó molestias en su momento, la propuesta la multiplica. Es increíble que haya tenido la osadía de decir ante todo el país que esa doctrina militar de carácter democrático debía ser sustituida para colocar la lucha contra la oligarquía y la lucha contra el imperio. Mi pregunta es, ¿no será que ahí se enmascara la idea de crear un ejército pretoriano? Ese mismo que dice patria, socialismo o muerte, venceremos. La propiedad privada no se elimina, pero ya el Estado no la impulsará. Queda, según los expertos, debilitada. Puede haber una ocupación previa sin sentencia alguna, ocupación previa de los bienes. En la propuesta el latifundio se elimina, artículo dirigido a todos aquellos que tengan más de 100 hectáreas ociosas. Por último, esta fue la exigencia que hizo el presidente de la República a los diputados antes de marcharse. Que no sacrifiquen el alma de la propuesta por la técnica legislativa. El documento del presidente Chávez reforma 33 artículos de la Constitución, pero según los analistas, esto se traduce en un cambio radical para todos los venezolanos que usted con su voto podrá juzgar en su momento. Beatriz Adrián, Globovisión.
A toda máquina va la Asamblea Nacional en pro de la aprobación de la reforma constitucional. El próximo martes la aprueban en primera discusión ya y le quedarán entonces 2 discusiones para que definitivamente pase a referéndum consultivo. Porque de entrada nosotros podemos decirle al país que compartimos la reforma, compartimos la propuesta, porque esto está enmarcado dentro de un proyecto en el que nosotros también estamos involucrados con un proyecto revolucionario y por lo tanto ese va a ser nuestro trabajo. Así se expresó de entrada, como lo dijo la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, en la instalación de la Comisión Mixta para la Reforma Constitucional, a menos de 24 horas de la presentación de la reforma ante el Poder Legislativo. No se podía esperar otra cosa, pues formó parte de la Comisión Asesora del Presidente de la República en este asunto. La Comisión Mixta también se declaró en sesión permanente. La primera discusión será general de la exposición de motivos. Luego viene la segunda discusión, que es mucho más profunda. Para eso debería darse un tiempo mínimo de un mes, de tal manera que pueda haber un gran debate, y luego viene la tercera discusión, que es artículo por artículo. De tal manera que este es un asunto que apenas está empezando hoy, y estamos, creo que en el tiempo, y no es ni muy temprano ni muy tarde. Esto llevará aproximadamente unos 2 meses. Una vez culminada la discusión, se aprobará y se pasará al Consejo Nacional Electoral, quien tendrá un mes para someterlo a referéndum consultivo. Por cierto que en el medio de estas discusiones se tiene previsto llevarla a unas consultas nacionales a través del parlamentarismo de calle. Por otro lado, en esta primera reunión pudimos apreciar cierto acercamiento entre el jefe del Bloque Socialista Unido, Francisco Ameliach, y el jefe de la bancada de Podemos en el Parlamento. Hasta un pequeño encuentro privado sostuvieron con la presidenta del Poder Legislativo, Cilia Flores. Estoy muy complacido, yo, para alegría de muchos entre nosotros y a lo mejor tristeza de otros. En la mañana de hoy ha habido un buen acercamiento entre los diferentes partidos que apoyamos el proceso, porque todos los partidos que estamos aquí apoyamos este proceso revolucionario, es decir, Podemos apoya el proceso revolucionario, el PPT apoya el proceso revolucionario, el PSD apoya el proceso revolucionario. Y luego de esto vino la aclaratoria. Que expresaremos en las próximas horas, y para eso la dirección política de este movimiento, como la hará el PSUV, como la hará el PPT, como la hará las otras fuerzas, traerá aquí al seno de este debate y a la sociedad venezolana cuáles son las cosas coincidentes y disidentes. Por eso quiero que eso quede también claro, pues, que no hay ningún tipo de duda, pero que tenemos visiones seguramente contrapuestas. Habrá que esperar a la próxima semana para ver cuál será la posición a asumir por Podemos en relación con los 33 artículos que se están reformando, a fin de ver en cuáles coincidirá y en cuáles no. Del Valle Canelón, Globovisión. Las modificaciones a la Carta Magna propuestas por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, deben realizarse a través de un proceso constituyente, así lo advierte Vicente Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Esta breve exposición es para alertar a la Asamblea Nacional y con ella al país todo sobre la importancia de preservar los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución, pues cualquier modificación de ellos debe ser por una vía distinta a la reforma constitucional, en este caso la Asamblea Constituyente. El rector explicó que los cambios al texto legal no deben violar los principios fundamentales establecidos en la Constitución vigente. Destacó el caso del artículo 2, que señala que Venezuela es un país democrático y pluralista. Se pregunta entonces, ¿qué pasará con estos preceptos de aprobarse la propuesta del jefe del Estado? Al declarar a Venezuela como un Estado socialista, cabe preguntarse, ¿y qué sucede entonces con el pluralismo político? ¿Qué pasa si un partido político se declara antisocialista, porque es liberal, porque es capitalista, porque es comunista, porque es de derecha, porque es de izquierda, y quiere tener un proyecto de país que sea opuesto al socialismo? Asimismo, recordó que la reforma generará un impacto profundo en la población. De allí se desprende la importancia de la participación ciudadana. Derlis Marchán, Globovisión.